Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque esta es la historia de Refugio, una mujer que cargaba el peso del mundo en sus hombros cansados, una mujer que conocía el verdadero significado de la palabra luchar con cada fibra de su ser, y a quien la vida, en lugar de darle un respiro, parecía empeñada en aplastarla una y otra vez con el tacón de la injusticia, un tacón que hoy les juro que va a resonar en sus cabezas como un tambor de guerra. Eran las 5 en punto de la mañana, y la oscuridad densa y pegajosa del rancho aún se aferraba a cada rincón. Una oscuridad que no era suave ni protectora, sino más bien una manta fría y húmeda que se colaba por las rendijas de la puerta de su pequeño cuartito trasero, un espacio apenas más grande que un armario, donde el único olor que no era el de su propia soledad era el de la paja seca y el leve, pero constante, hedor dulzón de los establos cercanos, impregnando cada tela, cada cabello, cada poro de su piel. El frío calaba los huesos hasta lo más profundo, un frío que se metía por sus delgadas cobijas y le pellizcaba la piel con pequeñas agujas heladas, haciendo que el vaho de su aliento se condensara en el aire pesado y estancado, una pequeña nube efímera que era la única prueba visible de que, a pesar de todo, ella todavía respiraba. De repente, el silêncio foi brutalmente perforado por el chillido estridente e metálico de sua alarma barata. Sonido tão agudo e desagradável que lhe rasgava os tímpanos e lhe taladraba el cráneo, obligando-la a abrir los ojos de golpe, sintiendo el escosor de la arena en sus párpados pesados, como si cada noche librara una batalla contra el sueño. Que siempre terminaba en derrota. Se estiró con lentitud, sus músculos adoloridos protestando con cada movimiento, y sus dedos, ya acostumbrados a la rutina, buscaron a tientas en la penumbra el pequeño disco de metal que era su único compañero fiel en la oscuridad, un disco que ella misma había remendado en innumerables ocasiones, porque incluso ese objeto insignificante representaba una pequeña victoria sobre la precariedad que la rodeaba. Y con el mismo cuidado reverencial con el que una monja toca un crucifijo, sus manos agrietadas y toscas por el trabajo diario se deslizaron hacia el rincón más oscuro del cuarto, donde, envueltos en un trozo de tela vieja, aguardaban sus zapatos remendados con alambre, esos que ya no tenían suela y que ella había reconstruido una y otra vez con pedazos de hule, trozos de cinta adhesiva y, sí, con alambre oxidado que extraía de cualquier parte, una especie de Frankenstein de calzado, pero que para ella, mis amores, eran mucho más que unos simples zapatos. Eran el último vestigio, la última prueba tangible y desesperada de que alguna vez había tenido un hogar, una vida, una dignidad que el destino cruel le había arrebatado de las manos. Cada mañana, este ritual se repetía como una oración silenciosa, sus dedos ásperos y callosos tanteando la textura irregular de los parches, sintiendo la tensión del alambre que mantenía unidas las piezas de lo que alguna vez fue una suela, un acto de resistencia, de aferrarse a la vida con lo poco que le quedaba, mientras el frío del piso de tierra batida se colaba directamente hasta la planta de sus pies desnudos, un frío que le recorría las venas como un escalofrío que no lograba espantar. Cuando por fin lograba calzar sus pies en esa armadura improvisada, sentía una conexión profunda con el suelo, con la tierra que la había visto nacer y crecer, una tierra que, aunque dura y árida, siempre había sido su único refugio, su única constante en un mundo que se movía demasiado rápido para ella. Y en ese instante, en medio de la penumbra y el frío, su mente, traicionera y melancólica, se transportó sin previo aviso a los recuerdos de su infancia, a ese barrio de tierra en las faldas imponentes del Popocatépetl, allá en su Puebla natal, un lugar donde el aire siempre olía a polvo, a nixtamal cocido y a la humedad de la tierra después de la lluvia, un olor que, por más lejano que estuviera, aún podía evocar con una claridad que le oprimía el pecho. Sus ojos se cerraron por un momento, y allí estaba de nuevo, la pequeña Refugio, con sus rodillas siempre raspadas y sus vestidos de manta llenos de parches, jugando en las calles sin asfaltar, donde las casas de adobe y lámina temblaban con una frecuencia alarmante cada vez que la montaña, a la que llamaban cariñosamente Don Goyo, respiraba con un gruñido profundo, un temblor que se sentía hasta en la médula de los huesos, un recordatorio constante de la fuerza incontrolable de la naturaleza y de la fragilidad de la existencia humana. Recordó la sensación de la tierra suelta bajo sus pies descalzos,
el calor del sol pegando fuerte en su nuca, mientras ayudaba a su madre a tender la ropa que olía a jabón de pasta, el sonido de las gallinas cacareando en el corral improvisado de la vecina, el murmullo constante de las voces de las mujeres lavando la ropa en los lavaderos públicos. Un concierto de vida humilde pero resiliente. Y lo más vívido de todo, mis amores, era el sabor, el glorioso y reconfortante sabor de las memelas con salsa de chile pasilla que su madre preparaba con tanto amor. Tan solo unas cuantas tortillitas de maíz gruesas, hechas a mano, untadas con una capa generosa de asiento y cubiertas con esa salsa oscura y profunda, con su toque ahumado y ligeramente picante que era el único lujo que su familia podía permitirse, una explosión de sabor en su paladar que se sentía como un abrazo cálido en el estómago vacío, una memoria tan potente que casi podía sentir la grasita tibia escurriéndose por sus dedos y el picor suave en la punta de la lengua. Pero esos dulces recuerdos siempre terminaban abruptamente, como un cuento que se interrumpe antes de llegar al final feliz. Porque la imagen siguiente era la de las manos callosas y fuertes de su padre, el olor a tierra mojada y sudor que siempre lo acompañaba, y luego el silencio ensordecedor, el vacío terrible que dejó su partida, cuando un accidente en la construcción, una viga mal colocada, un grito ahogado en el eco de metal y concreto, se lo arrebató de la noche a la mañana, sin un suspiro, sin una despedida, dejándola huérfana y a su madre viuda, sumidas en una desesperación que parecía no tener fondo. Fue el día en que la risa de su casa se apagó para siempre, el día en que el olor a memelas recién hechas fue reemplazado por el insípido aroma del luto, el día en que el calor de su hogar se convirtió en un frío glacial que se le metió hasta el alma, y desde entonces ese frío la había acompañado a todas partes, un frío que ni el sol más abrasador de Sonora lograba disipar, un frío que era el constante recordatorio de la fragilidad de la vida y de la dureza de la pobreza que se aferraba a uno como una garrapata. Con un suspiro profundo, Refugio volvió a la cruda realidad de su pequeño cuarto, el sonido de las caballerizas cobrando vida, el relincho ahogado de un caballo, el tintineo metálico de un cubo, la promesa de un nuevo día de trabajo incansable. Era hora de ascender. Se puso de pie con un gemido apenas audible. Sus huesos crujiendo como ramas secas, y con la cabeza gacha, abrió la puerta que daba a la escalera de servicio, una escalera estrecha, de concreto sin pulir, con los escalones gastados y resbaladizos por el paso de cientos de pies descalzos a lo largo de los años, un camino oscuro y sin gloria que la llevaría a otro mundo. Un mundo de opulencia que contrastaba brutalmente con el suyo propio. Subió peldaño a peldaño, sus zapatos remendados con alambre, emitiendo un chirrido minúsculo pero persistente en cada paso. Un sonido que era el himno de su resignación y su lucha, un sonido que nadie más escucharía, porque a Refugio nadie la veía, nadie la oía de verdad en aquella casa majestuosa. Cada escalón era un recordatorio físico de la distancia abismal que existía entre ella y los dueños de aquella mansión, una distancia que no se medía en metros, sino en el abismo insalvable que separaba sus $3,000 mensuales de las fortunas que se movían en aquella propiedad. Al llegar al último escalón, el aire cambió radicalmente. De repente se sintió denso y pesado, cargado con el perfume dulzón y opulento de Carolina Herrera que flotaba como una niebla invisible, mezclándose con el olor a cuero fino que emanaba de los muebles costosos y, paradójicamente, con el penetrante, casi químico, aroma a cloro industrial, que ella misma utilizaba para limpiar, un testimonio de que su presencia, su esfuerzo, era invisible pero indispensable para mantener ese brillo. Penetró en la sala principal, y el contraste fue tan violento que por un instante sus ojos, acostumbrados a la penumbra, tuvieron que ajustarse al fulgor que rebotaba de cada superficie pulida, un brillo que parecía burlarse de su propia existencia sombría. Las vigas de madera maciza, gruesas y oscuras, se alzaban majestuosas en el techo, talladas con detalles intrincados que hablaban de siglos de tradición y riqueza, una carpintería que valía más que toda su vida y la de su familia. El ventanal, inmenso y transparente como una lágrima cristalina, se abría a la vista espectacular de los corrales, donde los caballos pura sangre, con sus pelajes lustrosos y sus movimientos elegantes, galopaban bajo la primera luz del amanecer, criaturas nobles y valiosas, que tenían más libertad y más valor que ella, Refugio, una simple sierva en ese imperio. Sus ojos recorrieron el suelo, un lienzo de piedra de río pulida,
con incrustaciones de ópalo que brillaban con una luz interna. Cada una de esas piedras preciosas destellando en la semioscuridad con un esplendor que le parecía casi ofensivo. Un lujo sin medida que pisaba a diario con sus zapatos remendados. Con un nudo en la garganta que apenas podía tragar, se puso los guantes amarillos de goma, aquellos que eran su única defensa, su símbolo de dignidad en la batalla diaria contra la suciedad, y preparó su cubo, sintiendo el peso del agua jabonosa en sus manos, el frío del metal contra su piel, mientras el fuerte olor a cloro se desprendía de la mezcla, una promesa de limpieza, pero también de ardor y dolor. Se arrodilló, mis amores, con una lentitud casi ritual, como si cada articulación de su cuerpo fuera una queja silenciosa. El sonido suave de sus rodillas, ya cubiertas de callos ásperos y cicatrices endurecidas por años de fricción contra superficies duras, rozando el suelo, era casi inaudible en la inmensidad de la sala, pero ella sentía el impacto con una punzada dolorosa que le recorría las piernas, una sensación familiar y agotadora. La piedra de río pulida, esa superficie lisa y fría, se encontró con la piel magullada de sus rótulas, enviando un escalofrío de dolor y entumecimiento que le subía por la espina dorsal, un frío que calaba hasta los huesos y que le recordaba, con una crueldad lacerante, la lápida helada de su padre, una piedra igual de fría y dura que marcaba el final de su única alegría, el inicio de su calvario. El cloro, el maldito cloro industrial que usaba para que todo brillara como un espejo, comenzó a quemarle las fosas nasales con una intensidad que le arrancó una tos seca, metálica, que le arañaba la garganta, haciendo que sus ojos se llenaran de lágrimas silenciosas, no solo por el irritante químico, sino por la amargura que le embargaba el alma, una amargura que se le acumulaba en el pecho como una piedra, mientras sus manos, protegidas solo a medias por los delgados guantes amarillos, frotaban el paño áspero contra la superficie opulenta. Sus pensamientos se agolpaban en su mente, un torbellino de dolor y desesperación. «Soy refugio», pensó con una voz interna tan cansada como su cuerpo, una viuda a los 28 años, una edad en la que otras mujeres apenas empiezan a vivir, a florecer, mientras yo ya llevo el luto a cuestas, un luto que no solo es por mi esposo, sino por la vida que soñé, por la tranquilidad que nunca llegó, por el futuro que se me esfumó entre los dedos como arena. Mi esposo, mi Gabriel, qué bueno era, qué noble, qué trabajador, se fue en un abrir y cerrar de ojos. Un día estaba riendo, ese sonido ronco que tanto amaba, el olor a tierra y cemento en su ropa, la calidez de su mano grande aferrada a la mía, y al día siguiente solo quedó el vacío, el eco de su voz en mis oídos, y la noticia fría y despiadada de que la constructora, esa maldita empresa de gente sin corazón, no tenía seguro médico para sus empleados, que lo habían dejado morir como un perro en medio de un charco de sangre, una tragedia que no les importó en lo más mínimo. Y ahí quedé yo, mis amores, con una deuda que pesaba como una montaña sobre mis hombros flacos, con el vientre aún hinchado por el bebé que se aferraba a mi seno, un bebé que dependía de mí para cada respiro, para cada gota de leche, para cada esperanza de una vida mejor. Una pequeña criatura inocente que se había quedado sin padre antes de aprender a caminar, antes de aprender a hablar. Cada gota de sudor que caía de mi frente, cada punzada en mis rodillas, cada inhalación del cloro que me quemaba los pulmones, era por ella, por mi pequeña estrella, por el futuro que le quería dar y que el destino se había empeñado en robarme, una lucha constante contra la pobreza, contra la indiferencia del mundo, que se alzaba sobre mí como una amenaza constante. Y en ese preciso instante, mientras el brillo de los ópalos en el piso se burlaba de su miseria, una sombra inmensa, acompañada de un sonido que helaría la sangre de cualquiera, comenzó a descender por las escaleras principales, anunciando la llegada de un nuevo tormento. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque cuando la sombra se proyectó desde lo alto de la escalera de mármol pulido, no era una sombra cualquiera, sino el presagio de un aguijón que se clavaría sin piedad en el alma ya lacerada de refugio, una sombra que se extendía sobre ella como un manto de oscuridad fría, devorando la poca luz del amanecer que se colaba por los ventanales inmensos. Cada passo que Alejandra descendia era um tambor de guerra, um golpe seco que retumbava en el pecho de refugio. Cada tacón de sus exclusivos zapatos de charol italiano golpeando el mármol con una precisión que anunciaba la inminente batalla. El crujido insistente del cuero fino de su bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo, que costaba lo que
Refugio no ganaría en 10 años. Rompía el silencio de la mañana con una estridencia obscena, un sonido que era un látigo para los oídos de la humilde empleada. El perfume Carolina Herrera de Alejandra, una fragancia dulce y sofocante, descendía como una niebla densa y cara, mezclándose de forma grotesca con el olor acre del cloro industrial que le quemaba las fosas nasales a Refugio, mientras sus manos, protegidas apenas por unos guantes amarillos de goma ya viejos y descosidos, seguían frotando la piedra de río pulida con desesperación, la cual, con sus incrustaciones de ópalo, brillaba con una indiferencia cruel bajo el tenue rayo de luz que comenzaba a asomarse por el ventanal que daba a los corrales de los caballos pura sangre. Cada uno de esos pasos calculados, lentos y deliberados, que Alejandra daba escalón tras escalón, resonaba en el pecho de Refugio como si fueran golpes directos, mientras su mirada, fija en el brillo inmaculado del piso que sus dedos temblorosos habían pulido hasta el cansancio, intentaba fundirse con el mármol frío, deseando volverse invisible, desaparecer bajo la inmensa opulencia que la rodeaba. La silueta esbelta de Alejandra, delineada por la luz fría del alba, se cernía sobre Refugio como una daga pulida, sus cabellos castaños, perfectamente peinados, reflejando destellos dorados que solo acentuaban la abismal distancia entre ambas mujeres. El sonido del crujido del cuero del Hermés se hacía más cercano, más ominoso, cada vez que Alejandra lo abría con un gesto de desdén para sacar su teléfono con funda de diamantes, un pequeño universo brillante en sus manos enguantadas, ajena por completo al universo de miseria que se extendía a sus pies. De pronto, los pasos se detuvieron y la sombra de Alejandra, alargada y autoritaria, cubrió por completo la espalda encorvada de Refugio, envolviéndola en una oscuridad instantánea que le heló la piel, un frío que iba más allá del mármol, un frío que se metía hasta los huesos, como si la luz se hubiera negado a tocarla, como si la dignidad misma se hubiera encogido bajo aquel manto de desprecio. La voz de Alejandra, afilada como un cristal roto, cortó el aire con una frialdad que hizo que el vello de la nuca de Refugio se erizara, cada sílaba cargada de un veneno que buscaba perforar más allá de la piel, directamente al alma. Gata muerta de hambre. Escupió Alejandra y el eco de sus palabras rebotó en las vigas de madera maciza, pareciendo amplificar el insulto, hacerlo más grande, más pesado. Todavía no terminas, inútil. ¿Qué haces arrastrándote por el piso como una lombriz sin rumbo? Pareces una piojosa que ha salido de las alcantarillas, una desgraciada que no vale el aire que respira. Las palabras cayeron sobre Refugio como ácido, quemándole la piel. El dolor se sumaba al ardor del cloro que ya le irritaba las manos agrietadas. Y un temblor incontrolable comenzó a recorrerle el cuerpo. Sus dedos, aferrados con fuerza a la escobilla, se contrajeron dentro de los guantes de goma, intentando mantener la compostura. Su corazón, un tambor desbocado en su pecho, latía con una violencia que amenazaba con reventarle las costillas. Las rodillas, ya cubiertas de callos de tanto arrodillarse sobre superficies implacables, se hundieron un poco más en la piedra pulida, el frío traspasando la tela raída de su pantalón, recordándole una vez más su lugar en el mundo, su insignificancia. Un nudo apretado en la garganta le impedía respirar con normalidad, un ahogo silencioso que le oprimía el pecho, mientras sus ojos, fijos en el reflejo distorsionado de sus manos y de los zapatos remendados con alambre en el piso inmaculado, sentían la presión de las lágrimas que amenazaban con desbordarse, lágrimas que se negaba a derramar frente a esa mujer, a esa criatura cruel que disfrutaba de su miseria. El sudor frío le resbalaba por la espalda, un escalofrío que no tenía que ver con la temperatura de la sala, sino con el terror y la humillación que se apoderaban de cada fibra de su ser, una sensación de impotencia tan profunda que le doblaba el espíritu. Los zapatos, esos zapatos remendados con alambre que eran el último vestigio de su historia, un trozo de su vida pasada, su única conexión tangible con la felicidad que una vez conoció, brillaban con un patetismo silencioso bajo la sombra de los tacones de Alejandra, un contraste brutal que le rajaba el alma. «Eres una corriente, una marginal que solo sirve para ensuciar el aire con su presencia», continuó Alejandra, su voz teñida de un desprecio tan palpable que casi se podía tocar. «Parece mentira que don Alejandro tolere a gente como tú, con ese aspecto de haber salido de un basurero, mugrienta, inmunda, con esas manos de escoba y esos trapos
Llevas por ropa. No entiendo cómo te atreves a respirar el mismo aire que nosotros, la gente de bien, la gente que sí vale la pena en este mundo. Eres una vergüenza para el rancho, una mancha imborrumpible. No le contestes, Refugio, no le contestes, se dijo a sí misma en un murmullo interno que apenas era un suspiro ahogado, un grito silencioso que se estrellaba contra las paredes de su propio cráneo. No le des el gusto, gata, no dejes que vea tu dolor, que sienta que te ha doblegado. El puño de su mano izquierda se apretó con una fuerza tal que las uñas se le clavaron en la palma, un dolor punzante que era casi bienvenido, una distracción de la humillación que le corroía el espíritu, un punto de anclaje para no derrumbarse. Su mente, en un acto desesperado de supervivencia, se aferró a la imagen borrosa de su pequeña, su bebé, el rostro inocente de su hija, con esos ojos grandes y curiosos que representaban su única razón para existir, la única razón para soportar cada insulto, cada mirada de desprecio, cada palabra que Alejandra le clavaba como un puñal. Ella te necessita, Refugio. Ella te necessita para que te quedes aqui, para que aguantes esta vida de perros. Se repetía una y otra vez. Esa niña no tiene a nadie más, no tiene a su padre, no tiene una casa, no tiene nada más que a ti. Y si tú te rompes, si tú te vas, ¿qué será de ella? ¿Qué será de su futuro, de su pequeña vida que apenas... Comienza a florecer. Un recuerdo fugaz, pero vívido, cruzó por su mente como un rayo de sol en medio de la tormenta de insultos. Su pequeña casa en Puebla, allá en las faldas del Popocatépetl, un barrio de tierra, donde cada vez que la montaña respiraba, las paredes de adobe de su humilde hogar temblaban, como si la tierra misma le recordara su fragilidad, su insignificancia ante la fuerza de la naturaleza, pero también la resiliencia de quienes allí vivían. Recordó el olor a leña quemada, el sonido lejano de los perros ladrando en la noche, el sabor de las memelas con salsa de chile pasilla que su madre preparaba con manos laboriosas. Ese era el único lujo que su familia se permitía, un sabor a hogar, a raíces, a la dignidad de la pobreza que se ganaba con el sudor de la frente. Su esposo, el padre de su hija, con sus manos fuertes y su sonrisa honesta, había prometido darle un futuro mejor, lejos de los temblores del volcán, lejos del olor a tierra mojada, pero la vida, esa perra maldita, se lo había arrebatado sin piedad en un accidente de construcción, sin seguro médico, sin nada, dejándola sola, ahogada en deudas. Con un recién nacido en los brazos. Tengo que resistir, pensó con una convicción que quemaba más que el cloro en sus manos. Tengo que ser fuerte por ella, por el recuerdo de mi amor, por el futuro que él soñó para nosotras, por la promesa que le hice frente a su tumba. Alejandra, regodeándose en el silencio sumiso de Refugio, se acercó un paso más. Sus zapatos de tacón, esos tambores de guerra, ahora sonaban directamente sobre la cabeza de la empleada arrodillada, el crujido de su bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo resonando como un eco vacío y pretencioso. Ese bolso, esa pieza de lujo absurdo, cuyo valor podría alimentar a un pueblo entero por meses, era un insulto flagrante a la miseria de Refugio, un objeto cuyo mero tacto transmitía una distancia inquebrantable entre la opulencia de una y la precariedad de la otra. Sus ojos, con una frialdad felina que solo Alejandra poseía, se detuvieron en los zapatos remendados con alambre que Refugio usaba, esos zapatos que ya no tenían suela, pero que ella seguía reparando con alambre y cinta aislante, porque tirarlos era como tirar la última prueba de que alguna vez había tenido un hogar, una vida digna, un trozo de su historia que se negaba a abandonar. Mira esos trapos que tienes por sapatos, que vergüenza. Soltou Alejandra com o nariz hueca e cruel que rasgou el aire. Parecem sacados de um basureiro, uma desonra para esta casa, para a gente que aqui vivimos, eres uma autêntica basura, refúgio, uma indigente, uma pordiosera sem classe. Refúgio sentiu a sangre helar-se-lhe em las venas, escalofrío que recorrió cada centímetro de su piel, e el nudo em sua garganta se apretou aún mais, amenazando com asfixiar-la, pero su voluntad, forjada en el fuego de la necesidad y el amor por su hija, se mantuvo firme, inquebrantable, una muralla invisible que las palabras de Alejandra no podían derribar. Sus ojos, aunque bajos, contenían una chispa de dignidad que ni todos los insultos del mundo podían apagar, una llama tenue pero persistente, alimentada por el amor incondicional a su pequeña y la memoria de su hogar en Puebla. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque la desfachatez de algunas personas no conoce límites, no tiene moral,
no tiene vergüenza. Y en esta historia, la maldad se vistió de seda y se perfumó con el más exquisito de los aromas para pisotear la dignidad de una mujer que solo quería salir adelante, que solo quería vivir, que solo quería respirar un poco de paz. Refugio mantenía la cabeza baja, sus ojos fijos en la superficie pulida de las losas de ópalo y piedra de río, donde su propia imagen distorsionada se reflejaba como un fantasma cansado, una silueta borrosa que se fundía con el frío mármol que, a pesar de sus callosas rodillas que ardían con el roce constante, le seguía pareciendo un témpano de hielo que le congelaba hasta los huesos del alma, mientras el olor punzante del cloro industrial, ese que se usaba para desinfectar establos y pisos industriales, le llenaba las fosas nasales, quemándole la garganta, dejándole un sabor amargo y metálico en la boca, pero que ella, con sus guantes amarillos de goma bien puestos, los mismos que su madre le había enseñado a usar como una armadura invisible contra la mugre y el desprecio del mundo, seguía frotando con una fuerza casi sobrehumana, como si su vida dependiera de la pureza inmaculada de aquel piso. De repente, el silencio pesado de la sala, que solo se rompía con el suave chirrido de la esponja contra la piedra y el jadeo apenas audible de Refugio, fue perforado por un sonido estridente y agudo, ese timbre tan particular, tan pretencioso, que solo podían emitir los teléfonos más caros, esos que estaban hechos de aleaciones que parecían sacadas de otro mundo y que Alejandra, con un movimiento teatral y exagerado, digno de una actriz de cine de esas que solo salían en las películas de Hollywood, sacó de su bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo, cuyo crujido seco y costoso resonó en la sala como un latigazo, como un cañonazo, revelando el aparato con una funda de diamantes que centelleaba bajo la luz artificial del candelabro, un destello casi doloroso que se clavó en los ojos cansados de Refugio, mientras Alejandra lo acercaba a su oído con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, una sonrisa maquiavélica, calculada, llena de maldad contenida, una sonrisa que prometía veneno y desprecio a partes iguales. Alejandra, sin importarle que Refugio estuviera a escasos metros, arrodillada, con el rostro sudoroso y el cuerpo adolorido, comenzó su perorata, una sinfonía de veneno y desprecio que se esparcía por el aire como un miasma tóxico, sus palabras cayendo sobre Refugio como gotas de ácido hirviendo, que le quemaban la piel y le traspasaban el alma. «¡Ay, amiga!», exclamó Alejandra con una voz melosa pero cargada de ironía, con ese tono dulzón que solo las víboras sabían usar para disfrazar sus intenciones más viles. «Si vieras a la gata que tenemos aquí, la nueva joya de la corona, la perla más rara de este rancho, parece sacada de un basurero, de verdad te lo digo, de esos que huelen a perro mojado y a basura putrefacta, con unos zapatos que se caen a pedazos, te juro que los parcha con alambre, mi amor». ¿Te puedes imaginar semejante espectáculo? Y su risa, una risa cruel y desganada, una risa de hiena que acababa de encontrar su presa más débil, estalló en la sala, resonando en cada rincón, golpeando los oídos de Refugio como si fueran tambores de guerra, o peor aún, como si fueran los golpes secos de un martillo que le martillaba el cráneo, tratando de romperle la cabeza. Refugio apretó los puños dentro de sus guantes amarillos. El cloro seguía picándole las manos, pero el ardor más intenso era el que sentía en el pecho, ese dolor sordo y constante que le taladraba el corazón, un dolor que se extendía por sus costillas como si 1000 agujas se clavaran en su carne, mientras las palabras de Alejandra se incrustaban en su mente, repitiéndose una y otra vez: gata, basura, piojosa, zapatos de alambre. Cada una de ellas una nueva herida, una nueva cicatriz en su ya maltrecha alma, y tragó con dificultad, sintiendo el nudo en la garganta crecer, un nudo espeso y salado, como si se hubiera tragado la sal de todas sus lágrimas no derramadas, el nudo de la indignación y la impotencia que intentaban ahogarla, pero aún así se obligó a respirar hondo, a aferrarse a la imagen de su hija, a la promesa de un futuro mejor, a la idea de que ese sufrimiento valdría la pena, que no sería en vano. «Y lo peor de todo, mi vida», continuó Alejandra, su voz ahora un susurro conspirador pero perfectamente audible, un susurro que portaba una daga afiladísima, «es que la muy igualada no entiende su lugar. De verdad, una no puede tener nada de valor en esta casa sin que sus ojos de muerta de hambre la estén escaneando, vigilando cada movimiento, como si con una mirada pudiera robarte hasta el alma. Ay, amiga, si vieras cómo mira mis accesorios, mis joyas, cómo sus ojos brillan con esa envidia vulgar,
esa envidia tan de gente marginal y corriente. Y soltó otra risotada, una carcajada desproporcionada, llena de un desprecio tan profundo que a Refugio le pareció que las paredes de la sala temblaban, que el aire se volvía denso y pesado, casi irrespirable, y pensó en cómo sus modestos aretes de acero que le había regalado su esposo, los que nunca se quitaba, eran infinitamente más valiosos para ella que todo el oro y los diamantes que Alejandra podía ostentar, porque los suyos eran el último vestigio, la última brasa de un amor verdadero, de un hogar que había sido suyo, que le había sido arrancado de las manos por el destino más cruel e inesperado. En medio de la humillación, mientras las palabras de Alejandra seguían taladrando su cabeza, Refugio se esforzó por mantener la compostura, su cuerpo se balanceaba ligeramente sobre sus rodillas adoloridas, y en ese preciso instante de dolor y desprecio, su mente viajó miles de kilómetros, cruzó montañas y volcanes, y se refugió en los recuerdos tibios de su infancia en Puebla, un barrio olvidado en las faldas imponentes del Popocatépetl, donde el aire olía a leña quemada y a tierra mojada después de la lluvia, y las casas, hechas de adobe y tejas, temblaban suavemente cada vez que el gigante dormido respiraba, como si la tierra misma tuviera un corazón latente bajo sus pies. Recordó la cocina de su madre, un espacio pequeño pero lleno de vida y de aromas, donde el comal siempre estaba caliente y el maíz se transformaba en tortillas suaves y esponjosas, y las memelas, esas delicias humildes con salsa de chile pasilla, un lujo que solo se permitían en ocasiones especiales, eran el sabor de la felicidad, el sabor de la seguridad, el sabor de la familia, llenándola de un calor que ahora, en la gélida y opulenta sala de mármol del rancho, echaba amargamente de menos. Se vio a sí misma, una niña pequeña con el cabello recogido en 2 trenzas y las manos manchadas de tierra, sentada en un banquito de madera mientras su madre, una mujer fuerte y sabia con las manos curtidas por el trabajo duro, pero los ojos llenos de una ternura infinita, le enseñaba a zurcir sus ropas viejas, a darles una segunda vida, a no desperdiciar nada, a valorar cada hilo, cada puntada. «Mi refugio», le decía su madre con su voz suave pero firme, su aliento oliendo a hierbas frescas y a masa de maíz, mientras sus dedos ásperos pero cariños le acariciaban el cabello. «El trabajo honrado, hija mía, es el oro más puro que existe, no importa si limpias pisos o si siembras la tierra, no importa si tus manos se gastan o si tu espalda se dobla, lo que importa es que lo hagas con el corazón, con la frente en alto, con la dignidad que nadie, absolutamente nadie, te puede arrebatar, porque esa dignidad, mi niña, es tuya, es tu escudo, es tu corona, y vale mucho más que todas las joyas que esos ricos presumen, esas que brillan pero que muchas veces esconden un alma vacía, unas manos sucias, un corazón podrido». Las palabras de su madre, pronunciadas hace tantos años, con la sabiduría que solo la vida y el sufrimiento podían otorgar, resonaron en su cabeza con la claridad de un cristal. Se aferró a ellas como a un salvavidas en medio de un mar tempestuoso de insultos, y el recuerdo de esa voz maternal, ese amor incondicional, le dio una fuerza renovada. Un fuego interno que le caldeaba el pecho y le permitía mantener la cabeza erguida, aunque sus ojos siguieran fijos en el piso, y aunque el dolor en sus rodillas se volviera insoportable, su espíritu se mantenía íntegro, intacto, impoluto, porque sabía que su trabajo, por humilde que fuera, era digno, era honrado, era su manera de luchar, de sobrevivir, de demostrarse a sí misma y al mundo, que no era una gata muerta de hambre, ni una piojosa sin valor, sino una mujer de carne y hueso, con un corazón lleno de amor y una voluntad inquebrantable. Una mujer que, a pesar de sus zapatos remendados con alambre que crujían cada vez que se movía 1 centímetro, tenía una dignidad que ninguna fortuna en el mundo podría comprar ni despojar, y sus guantes amarillos de goma, ahora empapados en sudor y cloro, se sentían como el uniforme de su batalla diaria, su armadura contra los embates de la crueldad y la injusticia. Fue en ese momento de profunda introspección, cuando el eco de la voz de su madre aún resonaba en sus oídos y el frío del mármol le entumecía las rodillas, que una presencia suave, casi etérea, se materializó a su lado, tan silenciosa como una mariposa que se posa en una flor, y un pequeño cuerpo se deslizó con una ligereza inaudita hasta ella. Sin hacer el menor ruido, sin emitir un aliento que pudiera delatar su llegada, y luego, unos brazos pequeños y delgados se ciñeron a su cuello con una fuerza sorprendente, llenando el aire con un aroma a limpio, a jabón de bebé y a inocencia pura, y Refugio, sin alzar la mirada,
sin siquiera tener que preguntarse de quién se trataba, supo al instante que era la pequeña Renata, la nata de su corazón, la niña de los ojos tristes que habían sellado el silencio desde la muerte de su madre, esa pequeña criatura que, a pesar de su corta edad, llevaba ya el peso del mundo en su mirada. Refugio sintió el suave roce del cabello castaño de la niña contra su mejilla, el delicado aliento tibio en su cuello y un escalofrío que no era de frío, sino de una ternura abrumadora, le recorrió el cuerpo, haciendo que un hilo invisible, pero inquebrantable, que se había tensado dolorosamente dentro de ella, se liberara en una ola de calor que le inundó el pecho, haciendo desaparecer por un instante el ardor del cloro, el dolor de las rodillas y el veneno de las palabras de Alejandra. Y en ese abrazo inesperado, en ese gesto silencioso de amor puro, Refugio encontró un refugio, un bálsamo para su alma herida, un pequeño oasis de paz en medio del desierto de su sufrimiento, y sus manos, aún dentro de los guantes amarillos, se alzaron por instinto, rodeando la pequeña espalda de Renata, acariciando con una suavidad indescriptible el delicado tejido de su vestido, un vestido de lino fino que olía a flores de lavanda y a hogar. Un contraste abismal con los harapos mentales que Alejandra le había arrojado hacía unos segundos. El corazón de Refugio latió con una fuerza renovada. Un latido que ya no era de dolor ni de resignación, sino de un amor profundo y protector. Un amor que le recordaba la razón de su lucha, la razón de su existencia, la razón por la que soportaba cada humillación, cada insulto, cada día de trabajo extenuante. Y se permitió cerrar los ojos por un segundo, saboreando el calor de ese pequeño abrazo, el único consuelo verdadero que había recibido en lo que sentía como una eternidad, mientras el rostro de la niña se apoyaba en su hombro, y un suspiro apenas perceptible escapaba de los labios de Renata, un suspiro que, para Refugio, lo decía todo, un mundo entero de tristeza y de esperanza que se concentraba en ese pequeño ser que se aferraba a ella como a su tabla de salvación, y el tenue olor a paja que se había impregnado en su ropa, traído desde su humilde cuarto junto a las caballerizas, parecía mezclarse, extrañamente, con el perfume de lavanda de la niña, creando una esencia nueva, una fragancia de consuelo y de resistencia que solo ellas dos podían percibir. Pero como la calma después de la tormenta, siempre es breve y efímera en la vida de los desdichados, ese momento de pura y santa ternura fue brutalmente destrozado, hecho añicos, pulverizado en 1000 pedazos por un grito lacerante que resonó en la sala como el estallido de un cristal, un sonido tan agudo y lleno de rabia que hizo que Refugio se encogiera instintivamente, que se le helara la sangre en las venas, que los músculos de su espalda se contrajeran de forma dolorosa, y los pequeños brazos de Renata, aferrados a su cuello, también se tensaron de repente, como si la niña hubiera sentido la misma descarga eléctrica de furia que atravesó el aire. «Renata, no toques a esa piojosa», vociferó Alejandra, su voz teñida de un asco tan profundo, de un odio tan visceral, que Refugio sintió como si la estuvieran golpeando con un látigo invisible, cada sílaba, cada palabra, un mazazo directo a su pecho, y el aliento se le cortó, ahogado por la indignación y la impotencia más crueles. Antes de que Refugio pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera abrir la boca o intentar proteger a la pequeña que tanto amaba, Alejandra se abalanzó sobre ellas con una velocidad felina, con movimientos bruscos y despiadados, sus tacones resonando contra el mármol como pequeños tambores de guerra. Unos tambores que, en lugar de anunciar la victoria, anunciaban la humillación y el dolor. Con la fuerza desproporcionada de quien cree tener todo el poder del mundo, Alejandra arrancó a Renata de los brazos de Refugio. No la tomó con cuidado, no la separó con delicadeza, sino que la jaló con tal violencia que el cuerpecito de la niña se desprendió de Refugio con un tirón seco, casi doloroso, un desgarro en el aire, y los brazos de Renata se soltaron y sus deditos, que apenas un segundo antes se aferraban con desesperación a la tela de la blusa de Refugio, quedaron en el aire, buscando inútilmente volver a asirse, a encontrar ese ancla de calor y consuelo que le había sido arrebatada de forma tan brutal y repentina. Refugio sintió el vacío instantáneo en sus brazos, un hueco gélido y punzante que le dolió en el alma, como si le hubieran extirpado una parte de sí misma, y sus ojos, que hasta ese momento se habían mantenido bajos, se alzaron finalmente, llenos de una chispa de furia que ardía en sus pupilas dilatadas, encontrándose con la mirada helada y desprovista de cualquier atisbo de humanidad de Alejandra, cuyos ojos de gata brillaban con un triunfo sádico,
una maldad tan pura que a Refugio le pareció ver el infierno reflejado en ellos, el reflejo de una oscuridad que no conocía límites ni misericordia. El llanto de Renata, un sollozo pequeño al principio, luego un gemido ahogado, y finalmente un torrente incontrolable de lágrimas que brotaron de sus enormes ojos tristes, llenó la sala con una desesperación que rompió el corazón de Refugio en 1000 pedazos, un sonido que era 1000 veces más doloroso que cualquier insulto, que cualquier golpe físico, porque era el sonido de la inocencia sufriendo, de la pureza siendo mancillada por la crueldad más vil. La niña, separada de su único consuelo, de la mujer que le contaba historias, que le entendía sin palabras, se retorcía en los brazos de Alejandra, pataleando y forcejeando con toda la fuerza de su pequeño cuerpo, intentando zafarse del agarre gélido y hostil de la novia del patrón. Pero era inútil. Alejandra la sujetaba con una firmeza implacable, casi cruel, como si la niña fuera un objeto que debía controlar, no un ser humano que sentía, que sufría, que lloraba desconsoladamente. Ya, Renata, deja de hacer berrinches. Eres una niña malcriada e insoportable, siempre haciendo tus dramas para llamar la atención, exclamó Alejandra, su voz ahora con un matiz de cansancio y hastío, como si el llanto de la niña fuera una molestia trivial, un fastidio sin importancia, y no la manifestación de un dolor profundo, de un terror súbito, y sacudió a la niña con un movimiento brusco, intentando acallarla con una presión que solo lograba intensificar sus sollozos, haciendo que las lágrimas de Renata corrieran por sus mejillas pálidas, goteando sobre el costoso vestido de lino que ahora se sentía como una prisión, un sudario de angustia que acentuaba aún más el contraste entre la opulencia y la profunda miseria emocional que se vivía en aquel rancho. Refugió con los músculos tensos, el corazón encogido y las manos aún extendidas en el vacío. Como si todavía pudieran alcanzar a la niña, sintió una oleada de rabia hirviente, una furia silenciosa que le quemaba las entrañas, un odio puro y visceral que nunca antes había experimentado, no contra sí misma ni contra su destino, sino contra Alejandra, esa mujer superficial y cruel que se atrevía a lastimar a la única criatura inocente que le daba luz a su vida, que le arrancaba de los brazos lo único que la mantenía viva, lo único que le daba esperanza. sus ojos, rojos por el esfuerzo de contener sus propias lágrimas y por el ardor del cloro, clavados en la escena de la niña llorando, sintieron como una lágrima solitaria se desprendía y se deslizaba por su mejilla, una lágrima amarga que se mezclaba con el sudor, una lágrima de impotencia, de dolor ajeno, de una desesperación abrumadora que Sabía que ella, Refugio, la piojosa, la gata muerta de hambre, no podía hacer nada, absolutamente nada, para consolar a la pequeña que tanto amaba, porque su lugar en ese mundo, en ese rancho de lujos excesivos y crueldad desmedida, era el de la humilde sirvienta, la que limpiaba las migas de los ricos, la que soportaba los insultos de los poderosos, la que veía el sufrimiento ajeno sin poder intervenir, y en ese momento, el peso de su propia insignificancia, el dolor de su propia impotencia, se cernió sobre ella como una lápida, asfixiándola, aplastándola, dejándola sin aliento, con los guantes amarillos de goma apretados con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, y el frío del mármol, que hasta hace poco le había recordado la lápida de su padre, ahora le pareció el pavimento de un infierno personal, un lugar donde el lujo y la maldad se daban la mano para aplastar el espíritu de los inocentes. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque esa víbora de Alejandra, esa gata de salón que se creía el centro del universo, estaba a punto de dar el golpe más bajo, el más rastrero que se pudiera concebir. Refugio, con las manos aún oliendo a cloro, y el cuerpo rígido por el dolor sordo en las rodillas, sintió la necesidad imperiosa de un respiro, de alejarse de esa atmósfera cargada de soberbia y humillación, y se dirigió hacia la cocina, un santuario improvisado donde el aroma del café a medio hacer y el murmullo discreto de la cafetera rompían, por un instante, el yugo de la opresión. El suelo de mármol pulido, tan frío y resbaladizo bajo los pies descalzos de sus zapatos remendados, le recordaba a cada paso la dura verdad de su existencia, que ella era la que trasegaba con la mugre mientras otros vivían entre perfumes caros y risas huecas. Mientras Refugio buscaba en la despensa el trapo más limpio para secar un par de platos, su mente, agotada pero resiliente, se aferraba a los recuerdos de Puebla, a ese suelo de tierra que la vio crecer, a las crujidas de la montaña que eran un recordatorio constante de la fragilidad de la vida,
pero también de la fuerza de la naturaleza, una fuerza que ella, Refugio, sentía bullir en sus venas a pesar de las circunstancias adversas. Recordaba el sabor de las memelas, ese manjar sencillo pero reconfortante, untadas con salsa de chile pasilla que ardía en la lengua y calentaba el alma, el único lujo accesible en aquellos tiempos donde cada peso contaba, donde el nacimiento de su pequeño hijo era una bendición envuelta en la angustia de no saber cómo alimentarlo, cómo darle un techo seguro, un futuro digno. Alejandra, entretanto con una sonrisa que helaba la sangre, sintió el momento perfecto. Sus pasos, sigilosos como los de una felina hambrienta, la guiaron hacia el cuarto de servicio, un espacio estrecho y austero, la antítesis de su opulencia, un lugar donde olía a jabón de lavandería y a la desesperación silenciosa de quienes lo habitaban. Abrió la puerta con una delicadeza que contrastaba con la maldad que albergaba su corazón, sus ojos de gata escrutando el modesto ajuar de Refugio, la pila desordenada de ropa limpia, la pequeña fotografía arrugada de su hijo pegada a la pared con un imán descolorido. En el rincón, sobre una silla de madera sin barnizar, descansaba la humilde morral de Refugio, ese saco de tela resistente que contenía las escasas pertenencias de su vida. Unas cuantas monedas sueltas esparcidas sobre un pañuelo deshilachado, un rosario de madera gastada por el uso constante, y esa foto, esa maldita foto de su hijo que le recordaba a Alejandra todo lo que ella, con su propia infertilidad, no podía tener. Con movimientos lentos, calculados, como si desarmara un artefacto explosivo, Alejandra hurgó en la morral. Sus dedos enguantados, de un blanco impoluto, revolvieron la ropa, buscando el escondite perfecto, el lugar donde dejaría la prueba irrefutable de la culpabilidad de Refugio. Sus ojos se posaron en el pequeño destornillador de precisión que Refugio usaba para ajustar los remiendos de sus zapatos, un objeto insignificante para cualquiera, pero ahora, para Alejandra, era la llave de su venganza. Con una destreza que denotaba una mente perversa, se quitó la pulsera Cartier Love de oro rosa, un obsequio costoso que a menudo lucía y que ahora brillaba en su muñeca como un grillete de lujo. La pulsera, valorada en 150,000 pesos, era un símbolo de su estatus, un recordatorio constante de su superioridad sobre esa basura que se atrevía a respirar el mismo aire que ella. Con cuidado milimétrico, enterró la pulsera bajo la fotografía de aquel niño inocente, asegurándose de que quedara oculta, pero accesible para la inesperada inspección que estaba a punto de orquestar. Un suspiro de satisfacción escapó de sus labios, un sonido casi inaudible, pero cargado de una malicia que se adhería a las paredes como el moho. Mientras tanto, en la cocina, Refugio, ajena a la tela de araña que se tejía a su alrededor, preparaba con esmero una pequeña jarra de leche tibia para su bebé, el sonido suave del líquido al verterse contrastando con el rugido silencioso de la venganza que se estaba gestando. Su mente, aunque luchaba por mantener la calma, a veces se perdía en los ecos del pasado, en aquel día fatal cuando recibió la llamada que le arrebató la vida de su esposo, el golpe certero de la noticia que la dejó en un abismo de dolor y deudas impagables. Las manos de Refugio, agrietadas y marcadas por años de trabajo duro, se movían con una delicadeza que traicionaba la fortaleza de su espíritu. Cada movimiento era un acto de resistencia contra la desesperanza, una afirmación silenciosa de que, a pesar de todo, ella seguiría adelante por su hijo. Recordaba las palabras de su madre, una mujer curtida por la vida, que le decía: «Hija, la dignidad no se compra ni se vende, se lleva en la piel, en la mirada y, sobre todo, en la honestidad del alma. Los zapatos se rompen, pero el corazón entero, si se cuida, nunca se quiebra». Esa enseñanza era el verdadero tesoro de Refugio, más valioso que cualquier joya o mueble lujoso. Alejandra, al salir del cuarto de servicio, se alisó el cabello con un gesto de falsa indiferencia, sintiendo la adrenalina correr por sus venas, el placer retorcido de la manipulación. En su mente, la imagen de Refugio, arrodillada y humillada, se repetía una y otra vez, como un trofeo ganado. Ella odiaba a Refugio, sí, pero no era solo por ser la empleada, era por algo más profundo, algo que le carcomía por dentro. Odiaba la forma en que don Alejandro la miraba, con un respeto que ella, Alejandra, con toda su fortuna y sus linajes, nunca había conseguido. La amabilidad de don Alejandro hacia Refugio era una bofetada en la cara de Alejandra, una humillación pública que la hacía sentir insignificante, una mujer vacía detrás de una fachada de lujo y poder.
El odio de Alejandra era una mezcla amarga de celos enfermizos, de inseguridad rampante, de la frustración de ser la amante, la prometida, pero nunca la esposa, la mujer a la que se le miraba con verdadera admiración. Refugio, con su sencillez, con su trabajo honesto, representaba todo lo que Alejandra despreciaba y a la vez todo lo que secretamente envidiaba. Una pureza de espíritu que ella, consumida por la ambición y la amargura, había perdido hacía mucho tiempo. El pensamiento de Alejandra se deslizó hacia el pasado, hacia su infancia en un internado de monjas donde la competencia era feroz y la aprobación de las maestras, un bien escaso. Ella siempre había sido la más rica, la más bella, pero nunca la más querida. Veía en Refugio una autenticidad que la desarmaba, una resiliencia que la hacía sentir inferior. Esa muerta de hambre, pensó Alejandra con un gruñido ahogado, cree que porque limpia pisos y le cuenta cuentos a la mocosa, va a ganarse el cielo, pues se equivoca. Aquí se trata de poder, de control, y yo soy la que tiene el control. Esos zapatos rotos de alambre la definen, la marcan como lo que es. Nadie. Y yo, Alejandra, estoy por encima de esa corriente marginal, de esa piojosa de barrio bajo. La imagen de la pulsera enterrada le trajo una oleada de excitación, el mismo placer perverso que sentía cuando veía a alguien caer, cuando sentía que tenía el poder de destruir la vida de otra persona, de demostrar su superioridad. La idea de ver a Refugio, con sus manos curtidas y su mirada triste, frente a la policía, acusada de robo, la hacía sonreír, una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos de gata. Sabía que el siguiente movimiento sería suyo, que ella, con su astucia y su crueldad, se aseguraría de que Refugio pagara por cada mirada de desprecio que, según ella, había recibido de esa empleada insignificante. La cocina, con su calor tenue y el aroma reconfortante de los alimentos, parecía un universo aparte, un refugio temporal para Refugio, ajena al torbellino de maldad que Alejandra estaba a punto de desatar, dispuesta a hundir a la humilde empleada en el fango más oscuro de la humillación, todo por el placer sádico de verla destrozada, de reafirmar su propia y vacía superioridad. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque el diablo a veces se viste de seda pura y se perfuma con las esencias más caras, para después destilar el veneno más pútrido sobre la criatura más inocente. Refugio estaba en la cocina, con el vapor suave y reconfortante del agua caliente que usaba para desengrasar la estufa industrial, esa que siempre olía a metal quemado y grasa vieja, a pesar de sus esfuerzos sobrehumanos por mantenerla impoluta. Sus manos, ya acostumbradas al ardor leve del jabón potente y al tacto áspero de la fibra metálica, se movían con la cadencia de quien conoce el ritual sagrado de la limpieza. Esa danza silenciosa que era su única afirmación en ese mundo ajeno donde apenas existía para los demás. El aroma tenue del café que había preparado para el patrón se mezclaba con el dulzor melancólico de la compota de manzana que había dejado lista para la niña Renata, un pequeño universo de paz y aromas honestos que, de pronto, fue brutalmente destrozado. Un grito. ¡Ay, Dios mío! Un grito que rajó el aire con la fuerza de un rayo cayendo sobre un cielo despejado. No era un lamento, no era un susto, era un alarido de furia controlada, de indignación escenificada que venía del corazón de la sala principal, ese lugar de piedra pulida y opulencia desmedida. El sonido metálico y hueco de una bandeja de acero al caer al suelo, allá donde otro empleado, probablemente el mozo, se le resbalaba de las manos por el pánico, se escuchó incluso por encima del clamor de Alejandra, un eco de la sorpresa y el terror que recorría cada rincón de la casa grande. Refugio sintió cómo la sangre le subía a la cabeza para luego abandonarla, dejándola con un escalofrío que le recorrió la espalda desde la nuca hasta la punta de los pies, y el agua jabonosa en sus manos, antes tibia y conocida, de repente se sintió como hielo puro, un presagio gélido que le heló la médula de los huesos. Sus músculos se tensaron, el corazón le martillaba contra las costillas con la fuerza de un tambor de guerra, y un sabor metálico a miedo, anticipación de lo peor, llenó su boca, secándole la garganta. Sabía, con esa intuición que solo tienen quienes han habitado los márgenes de la vida, que ese grito no era un accidente, sino el comienzo de algo terrible que se cernía sobre ella, una sombra densa que ya podía sentir oprimiéndole el pecho, robándole el aire. Mis amores, no pasaron ni 2 segundos, que en la vida de Refugio parecieron una eternidad,
antes de que los tambores de guerra de los tacones de Alejandra, esos sonidos secos y contundentes que siempre anunciaban problemas, empezaran a resonar por el pasillo de mármol frío, golpeando el silencio sepulcral que había engullido a la casa con la violencia de un terremoto. De pronto, la figura de Alejandra irrumpió en la entrada de la cocina, y no es que caminara. ¡Ay no, mis vidas! Ella flotaba con una furia helada, con su cabello castaño ligeramente revuelto pero impecable, cayéndole sobre los hombros como una cascada oscura, sus ojos de gata inyectados en una combinación de fingida alarma y una ira genuina que la hacía lucir, si cabe, más calculadora y despiadada. El aire, ya viciado por el miedo, se hizo insoportable, pesado, y el aroma a su perfume Carolina Herrera, ese que siempre se sentía demasiado invasivo, demasiado poderoso, ahora se mezclaba con el hedor a peligro inminente, un presagio olfativo de la tormenta que se desataba. Las manos de Alejandra se movían frenéticas, casi histriónicas, buscando algo sobre su propio cuerpo con una teatralidad que delataba la preparación de su infamia, palpándose el cuello, las muñecas, mientras sus labios rojos, como la sangre fresca, se fruncían en un gesto de absoluta desesperación y ultraje. Me han robado mi pulsera Cartier Love. La voz le salía quebrada, pero con una intensidad que resonaba en cada centímetro de la enorme estancia, una acusación flotando en el aire como una sentencia ya dictada. Refugio, que estaba paralizada a mitad de su tarea, con el guante amarillo de goma empapado todavía de espuma y agua, sintió cómo el corazón se le encogía hasta volverse una bolita de miedo helado, tan pequeña y vulnerable como un guño de bebé abandonado en el fango, y un escalofrío le recorrió todo el cuerpo, haciéndola temblar incontrolablemente. La mentira era tan grande, tan descarada, que el aire mismo parecía negarse a circular libremente, y el silencio de los demás empleados, rígidos y asustados, se sentía como un grito mudo de horror, una complicidad forzada con la infamia que se estaba tejiendo. Y entonces, mis amores, el momento más cruel y esperado por la villana llegó, el clímax de su maquiavélica obra, cuando Alejandra, con una precisión mortífera que solo puede tener la maldad más pura, giró su mirada depredadora, esa mirada de gata que ya no fingía lágrimas, y la clavó sobre Refugio, que seguía de pie, temblorosa, en la penumbra de la cocina, sintiéndose expuesta, diminuta, como un insecto bajo la lupa de un científico cruel. Su dedo, perfectamente manicurado con un esmalte color borgoña que contrastaba brutalmente con el color de sus uñas, brillando como una joya más en su mano, se alzó, acusatorio, y cortó el aire con la filo de una navaja, apuntando directamente al pecho de Refugio, traspasándole el alma. Me han robado mi pulsera Cartier Love, y sé quién ha sido, esta gata muerta de hambre. Tú, Refugio, tú tienes mi pulsera, no te hagas la inocente, desgraciada. Las palabras cayeron sobre Refugio como ácido hirviendo, cada sílaba, un latigazo que le marcó la piel, que le quemó la dignidad. Sintió como el aire se le escapaba de los pulmones en un suspiro ahogado, y el corazón se le desbocó, golpeándole tan fuerte que pensó que se le saldría por la boca, que todos podrían escuchar el ritmo frenético de su miedo. Sus manos, todavía dentro de los guantes de goma amarillos, se cerraron en puños apretados, buscando una fuerza que no tenía, una defensa contra la avalancha de injusticia que le caía encima. El calor de la cocina se evaporó de repente, reemplazado por un frío penetrante que le caló hasta los huesos. Un frío que venía del miedo, del pánico absoluto, de la certeza de que su vida, ya de por sí tan precaria, estaba a punto de desmoronarse por completo. Las lágrimas, antes apenas contenidas, ahora pugnaban por salir, ardientes y saladas, quemándole el borde de los párpados, una traición de su propio cuerpo que se negaba a soportar semejante afrenta en silencio. Cada mirada de los otros empleados, que se atrevían a espiarla por el rabillo del ojo, se sentía como una punzada más, un juicio silencioso que la condenaba antes de que pudiera pronunciar una sola palabra de defensa. Un nudo, grueso y doloroso, se le formó en la garganta a Refugio, impidiéndole respirar, impidiéndole hablar, silenciando el grito de injusticia que pugnaba por salir desde lo más profundo de su ser. Sus labios se movieron, secos, con el sabor a ceniza en la boca, intentando articular una negación, una defensa, algo que rompiera el maleficio de esa acusación tan vil. No, señorita Alejandra, yo no he sido, yo jamás. Yo jamás tocaría algo que no es mío.
Logró balbucear, su voz apenas un susurro rasposo, tembloroso, que moría en el ambiente pesado como una vela que se apaga, incapaz de competir con la furia estridente de Alejandra. Lo juro por la vida de mi hijo, por todo lo que tengo en este mundo, que yo no he sido. Sus ojos, ahora sí, se inundaron de lágrimas gruesas y calientes que se derramaron sin control por sus mejillas, mojándole el rostro, lavando el sudor frío que se había pegado a su piel. En su mente, en ese torbellino de pánico y dolor, se agolpaban los recuerdos de su Puebla natal, el olor a tierra mojada después de la lluvia, la voz grave y dulce de su padre, un hombre de pocas palabras pero de infinita rectitud, diciéndole siempre que la honestidad era el único tesoro verdadero, el único que nadie podía arrebatarle. No importaba qué tan pobres fueran. La riqueza verdadera está aquí, refugio, en tu corazón, le decía su padre, señalando su pecho con un dedo calloso, no en lo que posees, sino en lo que eres. Pero ahora, ¿qué era ella? Una ladrona. La acusación la humillaba hasta los tuétanos. Era un escupitajo en la memoria de su padre, en la promesa que le había hecho a su esposo antes de morir, la promesa de criar a su hijo con dignidad. Sentía la piel arder, no solo por las lágrimas, sino por la vergüenza, por la indignante falsedad que se tejía a su alrededor, atrapándola en una red de mentiras de la que no sabía cómo escapar. Sus zapatos remendados con alambre, esos que eran su última prueba de que alguna vez tuvo un hogar, que alguna vez tuvo un compañero, que alguna vez tuvo una vida normal, parecían pesarle ahora como grilletes, como el símbolo de su miseria y de su supuesta bajeza moral, una acusación silenciosa contra su pobreza que Alejandra ahora usaba como arma. Alejandra con su sonrisa gélida y sus ojos de gata brillando con una satisfacción perversa. Ignoró por completo el ruego desesperado de refugio, sus lágrimas, su voz rota, como si fueran el piar inaudible de un insecto. Su voz, ahora un arma afilada y venenosa, se elevó, gélida y cortante, perforando el aire ya denso con la malicia de sus palabras, que caían sobre refugio como puñales de hielo. No mientas, piojosa, no te hagas la santa, desgraciada. Esa cara de mosca muerta con la que andas por la casa no engaña a nadie. Solo es una máscara para tu envidia. Siempre con esa mirada codiciosa, como si quisieras robarme la vida. ¿Acaso creíste que podría salirte con la tuya? ¿Que en esta casa la basura como tú puede tomar lo que quiere? Una marginal como tú, con esos harapos y esos zapatos rotos, jamás ha tenido nada valioso en su vida, jamás ha visto una joya de $100,000. Y ahora te atreves a robarme a mí, a la dueña, a la que te da de comer. Cada insulto era una bofetada invisible, tan potente, tan dolorosa como si fuera un golpe físico. Refugio sintió la cara arder, no por el bofetón que vendría después, sino por la humillación, por la vergüenza que le hacía hervir la sangre en las venas. Sus manos, cerradas a puño dentro de los guantes amarillos, temblaban tan violentamente que la goma chirriaba. Las lágrimas le cegaban la vista, pero no le impedían ver los rostros de los otros empleados, algunos asustados, otros con una expresión de compasión que no se atrevían a mostrar, todos ellos testigos mudos de su martirio. El silencio de ellos era ensordecedor, una condena tácita que la hacía sentir más sola, más desamparada que nunca. El aire estaba cargado, no solo con el olor a perfume caro de Alejandra, sino con un hedor agridulce a miedo, a injusticia, que le raspaba el fondo de la garganta. Su mente divagaba por un instante. Recordaba la sopa de frijoles que había comido esa mañana, el único alimento que había podido permitirse, y la contrastaba con el precio de la pulsera, un abismo tan grande, tan insalvable, que la hacía sentir más ínfima, más indigna de siquiera respirar el mismo aire que aquella mujer. Traigan sus cosas de una vez. Estoy segura de que esa basura la tiene escondida en su mugroso cuartucho. La orden de Alejandra, un decreto frío y despiadado, resonó con la fuerza de un trueno el pasillo, y varios empleados, con los hombros encogidos y la mirada baja, se movieron con una lentitud que denotaba su renuencia, su dolor al ser obligados a participar en semejante vejación. Refugio sintió cómo sus entrañas se retorcían, cómo la dignidad que tanto le había costado construir, ladrillo a ladrillo, con cada gota de sudor, con cada silencio tragado, se desmoronaba ante sus ojos. Su mirada se perdió en el piso de piedra pulida, donde las incrustaciones de ópalo brillaban con un lujo obsceno,
y la cabeza le pesaba como una lápida de plomo. Sus rodillas, ya habituadas al dolor de los callos, ahora sentían un hormigueo eléctrico, un presentimiento de la humillación total que estaba a punto de devorarla. El cuarto trasero, su pequeño refugio, su santuario de 4 paredes donde apenas cabían sus sueños rotos, estaba siendo invadido, profanado por la maldad de esa mujer. En ese cubículo, junto a las caballerizas, donde el olor a paja y a caballo era su único consuelo, guardaba su vida entera. La foto arrugada y descolorida de su hijo, las pocas monedas que había logrado ahorrar para sus medicinas, los zapatos remendados con alambre que eran su bandera de resistencia. Todo ello ahora iba a ser expuesto, vapuleado, convertido en prueba de una culpa que no existía, de un pecado que jamás había cometido. El sonido lejano de los caballos pura sangre en los corrales, sus relinchos y el golpe rítmico de sus cascos contra la tierra, parecían la banda sonora de su tragedia, un eco distante de una vida que se seguía moviendo ajena a su sufrimiento. Y entonces, mis amores, como si de una escena de teatro macabro se tratara, los empleados regresaron, cargando con las pocas pertenencias de refugio. No era un equipaje, no, era apenas un bulto raído, un paño descosido que contenía su historia, su dolor, sus miserias y sus escasas alegrías. Lo volcaron todo sobre la majestuosa mesa de comedor de madera maciza, la misma donde don Alejandro solía leer el periódico y donde se servían banquetes opulentos. Con un sonido seco, un sonido que era el lamento de su alma despojada, sus pertenencias cayeron. Un paquete de tortillas frías, guardadas para el almuerzo, un rosario de madera de olivo que le había regalado su madre, sus monedas de 10 pesos, 2 o 3 billetes arrugados de 20, sujetapapeles oxidados, y la foto de su hijo, sí, mis amores. La foto de su pequeño, que cayó con la cara hacia abajo, como si también él quisiera esconderse de tanta vergüenza. Y entonces, justo ahí, debajo del pequeño cúmulo de pobreza, entre las monedas insignificantes y el rosario de su fe, refulgió, con un brillo obsceno, con una luz que parecía burlarse de su miseria, la pulsera Cartier Love de oro rosa. Sus 150.000 pesos de oro y diamantes brillaron sobre la madera oscura, un objeto de lujo absurdo, grotesco, en medio de la humilde desnudez de su vida. Un silencio sepulcral se tragó todas las voces, todos los susurros. Refugio, que hasta ese momento había mantenido la mirada fija en el suelo, se atrevió a levantar los ojos, y cuando los vio, ¡ay, mis vidas! Su corazón se hizo añicos. Vio la pulsera, sí, pero sus ojos se fijaron en la foto de su hijo, la única que tenía, la que llevaba siempre con ella, y se dio cuenta. Había sido colocada ahí, con una precisión endemoniada, bajo el objeto más preciado para ella, para asegurar su descubrimiento. La rabia, el dolor, la injusticia, la traición, le quemaron el pecho con un fuego frío que le helaba la sangre, y al mismo tiempo le abrasaba por dentro. El frío del mármol sobre sus rodillas, que antes era solo una molestia constante, ahora se sentía como un puñal clavándose en su carne, recordándole la frialdad de la tumba de su padre, de su esposo, de sus sueños. Mis amores, la escena era dantesca, un cuadro de la más pura crueldad, y Alejandra, con el rostro contorsionado en una mezcla de victoria depravada y de asco absoluto, se acercó a refugio, sus tacones de tambores de guerra sonando ahora como la marcha triunfal de su bajeza. Desgraciada. Así que te atreviste a robarme a mí. A robar en esta casa tú, una corriente, una basura sin ley que viene de la tierra y a la tierra debería volver. Su voz, una cuchilla helada, cortaba el aire y Refugio, con la cabeza gacha, sintió como el mundo entero se le venía encima, como el peso de la injusticia la oprimía hasta el punto de la asfixia. Y entonces, sin previo aviso, sin piedad alguna, Alejandra alzó su mano, esa mano pálida y adornada con anillos de diamantes, y le propinó a Refugio una bofetada con la fuerza de un rayo. Un golpe seco, brutal, que resonó en el silencio aturdido de la sala, un plaf, que sacudió el alma de todos los presentes. La cabeza de Refugio se ladeó violentamente. El impacto fue tan seco, tan inesperado, que el mundo le dio vueltas por un segundo, y un sabor metálico, el inconfundible gusto de la sangre, le inundó la boca proveniente de su labio, partido por el golpe. Su mano, todavía protegida por el guante amarillo, subió instintivamente a su mejilla, que ardía como si le hubieran puesto una brasa.
El contraste del hule áspero del guante con la piel lisa y ahora dolorida de su rostro era una tortura, una confirmación de la violencia desatada. Las lágrimas que ya no podía contener brotaron a borbotones, ardientes, saladas, mezclándose con la sangre, con el sudor frío, con la humillación que le calaba hasta los huesos. Su pecho subía y bajaba con una rapidez desesperada. Su respiración era un jadeo roto, el único sonido en la habitación, aparte del tic-tac cruel del reloj de pared y el suave murmullo de los caballos afuera. Se sintió más pequeña que nunca, más insignificante, como si su existencia se hubiera borrado bajo el peso de esa bofetada y de la mirada triunfante de Alejandra, que la observaba con una sonrisa de victoria tan fría y despiadada como el mármol del piso que Refugio había limpiado con tanta devoción. «Esto no puede ser», pensaba Refugio, su mente en un torbellino de incredulidad y dolor. «Es un infierno. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto a mí, que solo he trabajado con mis manos, que solo he intentado mantener la dignidad que me queda?» El dolor físico en su mejilla era apenas una punzada comparado con el dolor de su alma, destrozada, pisoteada, humillada hasta el último rincón de su ser. Los otros empleados, absortos en su propio miedo, no se atrevieron a mover un músculo, a decir una palabra, sus ojos fijos en el suelo, incapaces de enfrentarse a la brutalidad de la escena, cómplices silenciosos de una injusticia que les quemaba la conciencia. Y allí, entre la opulencia y el abandono, la pulsera de oro rosa siguió brillando, un símbolo de la perfidia que acaba de consumirse. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque la injusticia es un veneno que se nos mete por las venas y nos consume el alma, y lo que pasó en ese rancho de Sonora fue tan vil, tan descarado, que hasta el aire puro del desierto se llenó de un hedor a podredumbre y maldad. Aroma que se mezclaba con el cloro industrial que Refugio había usado para limpiar hasta el último rincón de esa casa. Un olor que ahora se sentía como el de un matadero. Un lugar donde la carne de la dignidad humana era descuartizada sin piedad alguna. Y ahí estaba la pobre Renata, mi nata hermosa, escondidita detrás de una cortina gruesa de terciopelo que olía a polvo y a muebles viejos, pero que en ese momento le parecía el refugio más seguro del mundo. Su cuerpecito temblaba como una hoja bajo el soplo del viento más feroz, sus ojitos grandes, esos que no hablaban pero que lo decían todo, estaban fijos en el espectáculo cruel que se desarrollaba en la sala, grabándose cada detalle de la injusticia que se cernía sobre Refugio, sobre la única persona que le había devuelto un pedacito de la alegría que la muerte de su madre le había arrebatado de golpe. La pequeña palma de su mano, sudorosa y frágil, estaba apretada contra la tela. Pesada, sintiendo la textura aterciopelada y áspera al mismo tiempo, como si quisiera desaparecer dentro de ella, como si el calor de su propio temor pudiera quemar un agujero en la cortina y dejarla escapar de esa pesadilla que se estaba volviendo tan real, tan palpable. Su respiración era apenas un silbido atrapado en su garganta. Temía que cualquier ruido, el más mínimo suspiro, la delatara y la arrastrara al epicentro de esa tormenta de veneno y mentiras que Alejandra había desatado con una sonrisa de víbora. El corazón de la niña latía desbocado en su pecho, un tambor desbocado que retumbaba en sus pequeños oídos, la imagen de la pulsera brillando malignamente sobre las baratijas. De Refugio se había quedado estampada en su memoria, esa imagen que ahora sabía que no era un accidente, sino una trampa urdida con la premeditación más fría y despiadada, y el peso de ese secreto, de esa verdad que solo ella conocía, se le antojaba más pesado que las rocas volcánicas de Puebla, le oprimía el pecho, le cortaba el aliento, la dejaba inmóvil, prisionera de su propio miedo, muda ante la crueldad de la novia de su padre. «Llamen a la policía de inmediato. No hay nada más que discutir aquí. Esta gata muerta de hambre ha sido descubierta y tiene que pagar por su crimen. Es una vulgar ladrona, una piojosa que no conoce su lugar y que cree que puede venir a robar lo que no le pertenece». La voz de Alejandra, afilada como un cuchillo recién pulido, rebotaba contra las vigas de madera maciza del techo de la sala, penetrando los rincones más profundos del rancho, un sonido que era más que palabras. Era el estruendo de un martillo golpeando el yunque de la dignidad de Refugio. Cada sílaba era un escupitajo de desprecio que caía directamente sobre el rostro de la empleada humillada, sobre sus manos agrietadas, sobre sus zapatos remendados con alambre que ahora parecían llorar junto con ella, empapados en las lágrimas silenciosas que se negaban a salir. Los demás empleados,
inmóviles como estatuas de sal, miraban con ojos vidriosos el suelo de piedra de río pulida. Esa piedra fría y brillante que ahora reflejaba el infierno que se estaba desatando. Ninguno se atrevía a mover un solo dedo, ni a susurrar la más mínima palabra de consuelo o de protesta. Sus cuerpos estaban tensos, sus espaldas encorvadas bajo el peso de la misma humillación, del mismo miedo que les paralizaba el alma, porque sabían que si intercedían, si hacían el más mínimo gesto de rebeldía, la furia de Alejandra caería sobre ellos como un rayo implacable, quemando sus vidas, sus miserables trabajos, esos que les permitían llevar un mendrugo de pan a sus familias. El aire se había vuelto irrespirable, espeso con el aroma del perfume caro de Alejandra, un Carolina Herrera que ahora apestaba a falsedad, a veneno, se mezclaba con el persistente olor a cuero fino de los sofás, a la chimenea apagada que no ofrecía consuelo, y sobre todo, con el acre aroma del miedo y la injusticia que impregnaba cada fibra, cada piedra del lugar, un olor que se grababa en la memoria como la marca de una infamia. Refugio, con sus rodillas ya llagadas por años de fricción contra el mármol frío, ahora sentía cómo el dolor se agudizaba, como cada milímetro de la superficie pulida le quemaba la piel con un ardor insoportable, como si 1000 agujas incandescentes se le clavaran en la carne viva. Pero ese dolor físico era apenas una sombra comparado con el desgarro de su alma, un desgarro que la hacía doblarse en dos, su frente apoyada contra el frío implacable de la piedra, sus codos raspándose contra la superficie áspera, el cabello revuelto y pegado a su rostro sudoroso y cubierto de lágrimas, que por fin habían encontrado su camino. Sus manos, esas manos trabajadoras, agrietadas por el cloro industrial y el esfuerzo de toda una vida de penurias, ahora se aferraban a sus zapatos remendados con alambre, los únicos testigos mudos de su lucha. Esos zapatos que eran más que calzado, eran el último vestigio de su dignidad, el recordatorio constante de que a pesar de la pobreza, a pesar de la miseria, ella seguía en pie, o al menos lo intentaba. Esos zapatos gastados con los que había recorrido tantas calles, había cruzado tantos umbrales, y ahora los cubría con sus manos, ahogando los sollozos en su interior, un silencio cargado de dolor que resonaba más fuerte que cualquier grito. Sus dedos temblaban incontrolablemente, las uñas rotas rozando el alambre oxidado que mantenía unidos los pedazos de cuero, un alambre que ahora se sentía como los grilletes que la encadenaban a esta cruel acusación, a esta humillación pública que la estaba destrozando por dentro, despojándola de todo, hasta de la esperanza. Las lágrimas calientes se deslizaban por sus mejillas, se mezclaban con el sudor, con el polvo, con el persistente olor a cloro, en sus manos, y caían sobre el cuero viejo de sus zapatos, empapándolos, como si en cada gota se fuera una parte de su vida, una parte de su inocencia, una parte del sueño de una vida mejor para su pequeña, un sueño que ahora se despedazaba en 1000 pedazos sobre el frío e impío piso de aquel rancho, mientras el olor a perfume Carolina Herrera y a cuero fino le recordaban, con una crueldad lacerante, la abismal distancia que había entre su mundo de 3000 pesos al mes y el universo de lujo y desprecio que la rodeaba. En ese instante de dolor abismal, con el sabor salado de sus propias lágrimas en la boca y el ardor del cloro en sus fosas nasales que se mezclaba con el polvo del rancho, la mente de Refugio se fue lejos, muy lejos de ese salón ostentoso, de los ojos juzgadores, de la voz de víbora de Alejandra, transportándose a un pasado no tan distante pero igual de frío y desolador, a la primera vez que pisó la capital, después de dejar su pueblito en las faldas temblorosas del Popocatépetl, ese lugar donde el olor a tierra mojada y a leña quemada era el perfume de cada día y el murmullo constante del volcán era la única canción de cuna que conocían. Recordaba el viaje en el autobús destartalado, el diésel quemado colándose por las ventanillas rotas, el traqueteo incesante que le adormecía los huesos, con su bebé recién nacido apretado contra su pecho, la tela del rebozo áspera contra su mejilla, sintiendo el calorcito de su aliento, la única llama que la mantenía viva en medio de la incertidumbre más gélida. Al llegar, el golpe de la ciudad fue brutal, un mazazo en el alma de una muchacha acostumbrada al silencio de los campos y al ritmo pausado de la vida rural. El aire era espeso, cargado de un sinfín de olores agresivos que le asaltaban las fosas nasales. El humo de los autobuses, el hedor a basura acumulada en las esquinas, el vapor aceitoso de las cocinas improvisadas en cada
Calle, mezclado con el griterío incesante de los vendedores ambulantes, los claxones de los coches que le taladraban los tímpanos, la muchedumbre empujándose, un río humano indiferente que la arrastraba sin piedad. Los edificios, monstruos de concreto y cristal, se alzaban amenazantes contra el cielo gris, eclipsando el sol, haciéndola sentir un diminuto insecto perdido en un laberinto de cemento, y en su estómago una punzada constante, esa hambre canina que ya le era familiar, pero que en la ciudad se sentía más cruel, más indigna, una bestia que le devoraba las entrañas minuto a minuto, porque en Puebla, aunque pobres, siempre había habido una memela con salsa de chile pasilla, que era el único lujo de la familia, el sabor terroso del maíz, el picor de la salsa, ahora se antojaban un banquete celestial inalcanzable. El frío, mis amores, el frío de la capital era diferente al frío de la montaña. No era el frío que se metía en los huesos por la altura y el viento, sino un frío que calaba el alma, un frío de indiferencia, de soledad, de puertas cerradas en su cara, de miradas que la atravesaban sin verla, como si fuera transparente, como si ella y su pequeño bulto humano no existieran. Su ropa, delgada y raída, no ofrecía ninguna protección contra la humedad que se pegaba a la piel, y por las noches, acurrucada en un rincón de cualquier portal, bajo la luz parpadeante de un farol que apenas iluminaba su miseria, el temblor la sacudía por completo, sus dientes castañeaban incontrolablemente, sus músculos se tensaban de tal forma que dolían, y a pesar de todo, mantenía a su bebé apretado, sintiendo cómo su calorcito se escapaba, cómo sus pequeños pulmones luchaban por respirar en ese ambiente desconocido, sucio, hostil. Las suelas de sus zapatos se habían desprendido en el viaje, el asfalto cruel de la ciudad las había devorado, y fue entonces cuando, con la desesperación de quien no tiene nada que perder, encontró unos pedazos de alambre tirados en la calle y, con sus manos ya rudas por el trabajo del campo, los usó para remendar sus únicos zapatos, para darles una nueva vida, una oportunidad más de andar, de buscar, de no rendirse, porque tirarlos, mis amores, era como tirar el último vestigio, la última prueba de que alguna vez había tenido un techo, un hogar, una vida digna, y esos zapatos remendados con alambre se convirtieron en su estandarte de lucha, en el símbolo inquebrantable de su resistencia. Por eso ahora, al cubrirse el rostro con ellos, sentía que se aferraba a la única verdad que le quedaba en un mundo de mentiras, su propia dignidad, su historia de supervivencia, su dolor. Recordaba el día en que le llegó la noticia, cruda y sin barniz, de que su esposo, el padre de su hija, el hombre que con tanto amor había soñado con un futuro para ellos, había caído de un andamio tambaleante en una obra de construcción que no tenía ni el más mínimo seguro para sus trabajadores, ni una red que amortiguara su caída, ni un fondo que amparara a su familia desvalida. El mundo se le vino encima, el mismo suelo le tembló como nunca lo había hecho el Popocatépetl. Sus lágrimas se secaron en el rostro antes de tener tiempo de rodar. Su garganta se cerró en un nudo que aún la oprimía, impidiéndole respirar con plenitud, dejando una herida abierta en el centro de su pecho que nunca cicatrizaría. El sabor de la desesperación era agrio, metálico, como el de la sangre, y la deuda, la maldita deuda del hospital, del entierro, de la vida que se le venía encima, se hizo tan gigantesca, tan abrumadora, que sintió que no podría levantarse jamás, que se quedaría para siempre postrada en el lodo de la miseria, sin más opción que seguir barriendo, limpiando, soportando el veneno de gente como Alejandra, para poder darle un bocado de comida a su hija, una niña que ahora la necesitaba más que nunca, y que era la única razón por la que sus zapatos remendados con alambre seguían caminando, incansables, pisando el mármol frío o el piso de tierra, siempre hacia adelante. Siempre con la esperanza de que la justicia, aunque tardía, algún día tocaría a su puerta. Justo en ese momento de dolor insoportable, de remembranzas que se entremezclaban con la humillación presente, cuando el eco de la voz de Alejandra pidiendo a gritos a la policía amenazaba con destrozar los últimos vestigios de su cordura, y los sollozos de refugio, ahogados en el cuero de sus zapatos remendados, se confundían con el palpitar de su corazón roto, un sonido inesperado, grave y resonante. Sacudió el rancho hasta sus cimientos, un crujido familiar que hizo que los vasos sobre la mesa vibraran ligeramente, que el cristal de las ventanas se estremeciera con una sutileza imperceptible para la mayoría, un ruido seco y contundente que no era el de los tacones de Alejandra, ni el
mugido lejano de las reses, sino el inconfundible chirrido de las imponentes puertas de herrería forjada de la entrada principal, abriéndose de par en par, un sonido que siempre anunciaba una presencia importante, una llegada que cortaba el aire con su propia autoridad. Todos los ojos, que hasta hace un segundo estaban fijos en el suelo, ahora se giraron hacia la entrada con una mezcla de sorpresa y temor, y el silencio, que ya era pesado, se hizo aún más denso, más opresivo, cargado de una tensión que se podía palpar, que se sentía como una losa de hielo cayendo sobre los hombros de todos los presentes. La figura de don Alejandro, el dueño del rancho, el magnate del tequila, se recortó contra la luz brillante del exterior, su silueta imponente llenando el umbral de las puertas de cedro macizo, emanando una autoridad innata que silenciaba cualquier murmullo, cualquier respiración, el ligero crujido de sus zapatos de cuero fino, impecablemente. Lustrados resonó en el pasillo, un sonido sobrio, firme, que contrastaba con el tamborileo estridente de los tacones de Alejandra, y que ahora se escuchaba como el anuncio de una sentencia inminente, un presagio que helaba la sangre. El aire, que minutos antes olía a perfume barato de Alejandra y a la desesperación de refugio, de repente se cargó, con el aroma distintivo del cuero fino de la chamarra que llevaba puesta don Alejandro, mezclado con un sutil rastro de incienso y tierra mojada, una combinación que era tan suya como el rancho mismo, tan peculiar como el hombre que ahora se erguía ante ellos, sus ojos, que eran de un azul penetrante como el cielo del desierto en pleno mediodía, se detuvieron en la escena que se desplegaba ante él. Refugio, arrodillada, destrozada, con sus zapatos remendados con alambre cubriendo su rostro. Un gesto de vergüenza y dolor tan profundo que le arañó el alma, y a unos cuantos metros, la pulsera Cartier Love de oro rosa, esa joya absurda de 150,000 pesos, refulgiendo sobre la mesa oscura. Una señal tan clara como un puñetazo, una evidencia que gritaba su propia verdad en el silencio de la sala. Su mandíbula, fuerte y cuadrada, se tensó imperceptiblemente, un músculo en su mejilla se contrajo, pero su expresión permaneció impasible, una máscara de piedra que no dejaba traslucir la tormenta que, sin duda, se desataba en su interior. No pronunció una sola palabra, ni un saludo, ni un reproche, simplemente dejó que sus ojos, esos ojos, penetrantes que todo lo veían y todo lo analizaban, recorrieran cada detalle de la escena, desde los rostros pálidos y temerosos de los empleados hasta el semblante triunfal y frío de Alejandra, que ahora se había quedado muda, congelada a mitad de una frase de furia, con su bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo apretado contra su cuerpo. Un adorno más en ese escenario de desolación. El pesado silencio se alargó, estirándose hasta volverse casi insoportable, cada segundo un martillo golpeando el corazón de los presentes, hasta que, con una deliberación que parecía medida al milímetro, don Alejandro desvió su mirada de la sala. Sus pasos firmes y pausados se dirigieron hacia el pasillo lateral, el eco de sus suelas de cuero resonando con una autoridad innegable sobre la piedra fría del piso. Cada paso era una promesa tácita de que el caos no quedaría impune, que aquella injusticia no se deslizaría por las grietas del olvido. Abrió la puerta de su oficina privada, una puerta de madera oscura y pesada, con un pulido perfecto que reflejaba su severidad, y sin voltear a ver a nadie, sin un solo comentario, sin siquiera un atisbo de respuesta a las miradas interrogantes que lo seguían, se adentró en la penumbra de su espacio personal, y el clic metálico de la cerradura al deslizarse en su lugar fue el único sonido que quedó en el aire, un sonido final y definitivo que dejó a todos, absolutamente a todos, suspendidos en el limbo de la más profunda incertidumbre, en la antesala de un juicio inminente que se sentía más frío que la lápida del padre de refugio, más implacable que el Popocatépetl. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque justo en el momento en que el mundo de refugio se desmoronaba, cuando la humillación se sentía como un ácido quemándole la piel, y las miradas de los demás empleados caían sobre ella como piedras, una luz de esperanza, o quizás un milagro. Decidía irrumpir en la escena, cambiando el rumbo de la tragedia de una manera tan abrupta que dejaba a todos boquiabiertos, congelados en el tiempo. La pequeña Renata, esa criatura frágil que había vivido años sumergida en un silencio impuesto por el dolor, un silencio tan profundo que había hecho creer a los doctores que sus piernas jamás la sostendrían, que su cuerpo era un eco de la tragedia que rodeaba su vida, un cuerpo que se negaba a obedecer las órdenes de una mente asustada, se
Encontraba en ese instante, clavada en esa sala lujosa donde el olor a cuero fino y perfume caro luchaba contra el aroma penetrante del cloro que Refugio usaba para lavar, aferrada con unas manitas que parecían diminutos brotes de primavera contra el borde liso y frío de la mesa de caoba, esa misma mesa donde momentos antes se había desatado la cruel acusación de robo contra la mujer que le ofrecía consuelo y cuentos antes de dormir. Sus piernas, que habían sido declaradas inútiles, que habían sido el objeto de innumerables estudios y pronósticos sombríos, comenzaron a temblar, un estremecimiento que se propagó desde los tobillos hasta las rodillas, un temblor incontrolable, como si estuvieran cobrando vida propia, renegando de los diagnósticos médicos, desafiando la lógica y la desesperanza que se habían incrustado en el corazón de todos, menos en el de Refugio, quien siempre vio en los ojos de Nata una chispa de vida que nadie más parecía percibir. El silencio en la sala se hizo todavía más denso, más opresivo, un sudario negro que envolvía a cada persona presente, la tensión palpable en el aire era casi eléctrica, y se podía sentir el latido de cada corazón, el sudor frío que perlaba la frente de algunos, el aliento contenido de otros, mientras la pequeña, con un esfuerzo titánico que desgarraba el alma, empezaba a incorporarse, sus pequeños músculos protestando, sus huesos crujiendo como ramas secas bajo un peso insoportable, pero la fuerza de su voluntad, alimentada por el amor silencioso que sentía por Refugio, era más poderosa que cualquier debilidad física. Y entonces, mis amores, ocurrió lo inimaginable. El suelo de piedra de río, frío y pulido bajo los pies descalzos de Renata, se convirtió en el escenario de un milagro. Sus piernecitas, temblorosas como gelatina recién cuajada, finalmente cedieron, pero no para caer, no señores, sino para dar un paso, luego otro, un avance torpe pero decidido, cada movimiento cargado de una emoción tan pura y devastadora que parecía romper el propio tejido del tiempo. Las miradas de todos se clavaron en esa escena, como si estuvieran presenciando un evento cósmico, un renacimiento que dejaba sin habla a los más cínicos, a los más crueles. Alejandra, la dama de la alta sociedad con su elegancia de víbora, palideció como un fantasma. Su rostro de porcelana se agrietó, sus ojos de gata, que hasta ese momento destilaban desprecio, ahora reflejaban un pánico helado, un miedo primordial que la hacía retroceder instintivamente, como si los pasos de la pequeña fueran una fuerza de la naturaleza que la amenazaba con arrastrarla. Refugio, por su parte, se paralizó, sus manos aún enfundadas en los guantes amarillos de goma, el cloro quemándole las fosas nasales, el dolor punzante en sus rodillas que se había convertido en una constante. Todo eso se desvaneció por un instante, reemplazado por una incredulidad tan profunda que la hizo sentirse etérea, suspendida en un sueño, del que temía despertar. Los otros empleados, los mozos, las cocineras, todos formaban un semicírculo mudo alrededor de la escena, sus rostros marcados por la sorpresa, algunos con una lágrima asomando en las comisuras de los ojos, murmurando entre sí, no por burla, sino por la magnitud del evento que estaban presenciando, un evento que se sentía mucho más importante que cualquier disputa de lujosos bolsos o acusaciones infundadas. Los primeros pasos de Renata no fueron hacia su padre, ese hombre de negocios implacable que la amaba con la distancia propia de un magnate, ni hacia la puerta, como si quisiera escapar de la atmósfera cargada de hostilidad. No, mis amores, esos pasos inseguros, pero dirigidos con una certeza que nacía del alma, fueron directamente hacia Refugio. La empleada humilde de manos agrietadas y zapatos remendados con alambre, la mujer que le había devuelto la voz a través de los cuentos, la que había visto en ella más que una niña rota. La pequeña se lanzó hacia Refugio, tropezando, tambaleándose, pero sin detenerse, cayendo finalmente en sus brazos abiertos, en ese abrazo que se sintió como el refugio más seguro del mundo, y soltó un grito desgarrador, un grito que hizo añicos el silencio sepulcral que había caído sobre la sala, un grito lleno de amor, de alivio, de sanación. Refugio. Un sonido que resonó en las vigas de madera maciza, en las paredes de piedra volcánica, en cada rincón de esa mansión que hasta ese momento había sido escenario de tantas diferencias sociales y odios ocultos. El sonido de su pequeña voz, tan frágil pero tan poderosa, hizo que la pulsera Cartier Love de oro rosa que Alejandra llevaba en su muñeca pareciera de plomo,
Su brillo de 150,000 pesos se opacó ante la intensidad de ese grito de amor puro, ese grito que valía más que todas las fortunas del mundo, porque era la prueba de que la verdadera riqueza no está en los bolsos de cocodrilo ni en los trofeos de caza, sino en la conexión genuina entre dos almas, sin importar su origen, sin importar su cuenta bancaria. La cara de Alejandra, mis amores, se desmoronó como un castillo de naipes al viento más leve. La máscara de frialdad y elegancia se hizo añicos, revelando una mezcla de rabia, envidia y humillación que la dejaba irreconocible. Sus ojos de gata se abrieron desmesuradamente, no creyendo lo que veían, no aceptando que su meticulously planeada trampa se había desmoronado ante la fuerza de un milagro y el amor de una niña. El aire que respiraba se volvió denso, espeso. Se sentía como si estuviera tragando arena caliente, y el sonido de sus propios tacones, que minutos antes habían resonado en los pisos de mármol como tambores de guerra anunciando su poder, ahora parecían apagarse, sordos ante la magnitud de la revelación. Don Alejandro, que había salido de su oficina en ese momento, atraído por el alboroto, observaba la escena con una calma que contrastaba con la tormenta desatada. Sus ojos cafés, siempre observadores, escaneaban los rostros, cada gesto, cada reacción, y en el rostro de Alejandra vio no solo la maldad, sino la desesperación de una mujer que sabía descubierta, la furia de quien pierde su última baza. Se acercó a Refugio, quien aún sostenía a Renata entre sus brazos, y la forma en que la niña se aferraba a ella, con esa fuerza nacida de la confianza, fue la respuesta que él necesitaba. El silencio volvió a caer, esta vez no sepulcral, sino cargado de la expectativa de la justicia. Don Alejandro, con una voz que resonó con la autoridad de quien ha forjado un imperio desde cero, una voz que no admitía réplica ni cuestionamiento, se dirigió a Alejandra, y cada palabra fue como un golpe directo al ego herido de la mujer. «Sal de mi casa, no quiero verte nunca más». Y mientras Alejandra se quedaba petrificada, el eco de esas palabras latiendo en sus oídos como un zumbido constante y molesto, don Alejandro continuó, su voz ahora teñida de una decepción profunda, una que taladraba más hondo que cualquier insulto. «Preferiste destruir a una mujer humilde que trabaja honestamente, a una que con sus manos es capaz de lavar la suciedad que otros dejan, que con su esfuerzo construye un futuro para su hijo, que con su ternura devuelve la voz a mi hija. Preferiste la mentira, la trampa, la envidia, ante la verdad y la dignidad. La honestidad, Señora, es el pilar sobre el que se construye cualquier fortuna real, y tú, con tu codicia y tu crueldad, has demostrado no tener ni un ápice de ella. Vete. No quiero tu presencia, ni tus falsos lujos, ni tus malas intenciones cerca de mi familia, ni de mi hogar. Las riquezas que posees en tus vitrinas y en tus bolsos no te dan categoría, solo te hacen ver más patética en tu pobreza de espíritu. La expulsión, mis amores, fue despojada de cualquier atisbo de dignidad para Alejandra. No hubo maletas, ni siquiera el tiempo de recoger ese bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo que tanto resonaba con su llegada, ese símbolo de su poder efímero. Fue escoltada, casi arrastrada por los mismos empleados que minutos antes la veían como una figura intocable, hacia la salida, sin siquiera poder voltear a ver el coche de lujo que la esperaba, ese coche que ahora parecía más un ataúd rodante que un símbolo de estatus. Sus pasos, descalzos ahora o cubiertos por unos zapatos vulgares que tuvo que improvisar a toda prisa, apenas resonaban en los pisos de piedra, un sonido patético que contrastaba con el eco triunfal de los primeros pasos de Renata, pasos que resonaban no solo en el suelo, sino en el alma de todos los presentes, anunciando el final de una era de crueldad y el comienzo de una nueva etapa, una forjada en la verdadera riqueza de la compasión y la justicia. Porque recuerden, mis amores, la vida da tantas vueltas, que a veces los zapatos más rotos brillan más que el oro más puro. Alejandra, esa gata de salón, esa cascabel venenoso con su bolso de cocodrilo que le pesaba tanto como su propia maldad, caminaba ahora con la cabeza gacha, su elegancia de plástico desmoronándose bajo el sol implacable de Sonora que le quemaba la piel maquillada. El eco de sus pasos ya no era el crujido poderoso del cuero caro, sino un arrastrar lastimero sobre la grava polvorienta del camino de terracería que salía del rancho, un camino que antes ella despreciaba desde la comodidad de su limusina tintada.
El perfume Carolina Herrera, que solía flotar a su alrededor como una burbuja de superioridad, ahora se mezclaba con el hedor acre del sudor y la vergüenza, un hedor peor que el del estiércol de gallinero, un hedor que delataba su derrota ante los ojos de los pocos peones que alcanzaban a verla desde la distancia, esos mismos peones a quienes ella miraba con desdén desde su pedestal de hormigón y ópalo. Tragó saliva, sintiendo la garganta seca como el desierto, el sabor amargo de la humillación en su boca, esa misma boca que había escupido tantas mentiras y veneno. Su bolso Hermes Birkin, ese monumento a la vanidad, ahora le colgaba inerte del brazo, demasiado pesado para ser un trofeo y demasiado vacío de significado ante la inmensidad de su caída. Pensaba en el precio de esa bolsa, $500,000 una fortuna para cualquiera, una miseria comparada con el dolor que ahora sentía en el alma. Un dolor 1000 veces más profundo que cualquier pinchazo de aguja de diseñador. Sus manicuras impecables, cubiertas de esmalte rojo sangre, temblaban ligeramente, no por el frío, sino por la impotencia, por la rabia contenida que le quemaba por dentro. Cada partícula de polvo que se adhería a sus zapatos de diseñador, que ahora parecían unos simples trapos sucios, era una bofetada de la realidad, recordándole que el lujo era efímero, una capa delgada que podía ser barrida por el viento de la justicia. Recordó la mirada de don Alejandro, esa mirada de acero templado, esa mirada que ya no reflejaba ni admiración ni complacencia, sino decepción y repulsión. Esa mirada la había despojado de toda su armadura, dejándola desnuda ante el mundo, expuesta en su verdadera bajeza. El sol le pegaba en la cara, y el maquillaje caro que llevaba puesto empezaba a correrse, formando charcos de colores falsos sobre su piel, como lágrimas de arcilla que dibujaban su desgracia. Don Alejandro, con su traje de lino impecable que ahora se veía manchado por el polvo del desánimo de Alejandra, se acercó a Refugio, quien aún estaba de rodillas, aturdida por la tormenta que acababa de pasar. El mármol frío bajo sus rodillas de trabajadora se sentía un poco menos gélido ahora, pero el ardor del cloro en sus manos agrietadas, esas manos que habían limpiado la suciedad de otros, todavía le recordaba su lucha diaria, su sacrificio. El sonido de los tacones de Alejandra, que habían sido como tambores de guerra anunciando su tiranía, se había silenciado, dejando un vacío ensordecedor, un silencio que ahora, milagrosamente, se llenaba con el tierno balbuceo de Renata. Don Alejandro se arrodilló frente a Refugio, un gesto que hizo que los empleados que miraban desde la distancia contuvieran el aliento, pues ese acto de humildad del patrón era más impactante que 1000 discursos. Extendió una mano, no la mano que firmaba contratos multimillonarios, sino la mano de un hombre, una mano fuerte y cálida, y la posó suavemente sobre el hombro de Refugio, levantándola con delicadeza. El polvo del camino, el mismo polvo que Alejandra ahora pisaba con desprecio, se adhirió a la manga de lino de don Alejandro, una pequeña marca de la verdad que había preferido ignorar por tanto tiempo. Refugio, dijo su voz, grave y resonante, no como un amo, sino como un igual, como un amigo. Perdone usted. Perdóneme por haber dejado que esa víbora se arrastrara por mi casa, por mi vida, y por haberla hecho sufrir. Usted ha demostrado una dignidad que ella jamás podrá comprar con todo su oro. Las palabras cayeron sobre Refugio como bálsamo, curando las heridas invisibles que Alejandra había infligido. Don Alejandro, con esa mirada justa que lo caracterizaba, continuó, su honestidad y su temple son el verdadero tesoro de este rancho. Por lo tanto, y aquí su voz subió un poco, para que todos los presentes pudieran escuchar, su salario será triplicado a partir de hoy. Y no solo eso, sino que tendrá el mismo derecho a descansar y a ser valorada que todos aquí presentes. En ese preciso instante, Renata, la pequeña Renata que llevaba años atrapada en el silencio de un dolor insondable, que los doctores habían sentenciado a una vida postrada, soltó un grito desgarrador, un grito que era pura liberación. Se soltó del borde de la mesa, donde se había aferrado con todas sus fuerzas, con sus piernitas flacas temblando como gelatina recién hecha, y corrió, sí, corrió, hacia Refugio. No hacia su padre, no hacia la puerta de salida, sino hacia los brazos abiertos de la mujer que le había devuelto la voz, que le había dado esperanza con sus cuentos susurrados al oído. Cayó en los brazos de Refugio, y el abrazo fue un estallido de emociones contenidas, un torrente de lágrimas que lavaron años de tristeza. Las lágrimas de Renata, que antes eran silenciosas y amargas,
ahora eran ruidosas y dulces, lágrimas de pura alegría y gratitud. Los empleados del rancho, testigos silenciosos de tanta crueldad y ahora de tanta redención, rompieron en un aplauso sincero y resonante, un aplauso que hacía eco en los corredores de piedra, un sonido que ahogaba cualquier vestigio de la discordia. Era el sonido de la justicia triunfando, el sonido de la dignidad alzándose. Refugio, abrazada a la pequeña Renata, sintió que su cuerpo, agotado por el trabajo y la angustia, se llenaba de una fuerza renovada. Miró sus manos. Esas manos que habían sufrido el ardor del cloro, que habían acariciado la tierra de Puebla, que habían remendado unos zapatos viejos hasta dejarlos casi inservibles. Y de repente, esas manos le parecieron las manos más fuertes y hermosas del mundo. Se levantou, todavia sosteniendo a Renata, e com uma dignidade que hacía palidecer a qualquer reina, se dirigiu hacia um espejo antigo que colgava em la sala, um espejo com um marco de plata deslustrada, pero aún así un espejo. Se miró en él, y por primera vez en mucho tiempo, no vio a la sirvienta humilde, a la viuda pobre, a la piojosa de la que se burlaban. Vio a una mujer digna, a una guerrera. Se ajustó los zapatos remendados con alambre, esos zapatos que eran el último vestigio de su hogar destrozado, y en el reflejo del espejo, bajo la luz dorada del sol que entraba por el ventanal, esos zapatos ya no parecían rotos, parecían coronas. Brillaban como si hubieran sido forjados en oro. Cada remiendo de alambre, cada costura deshilachada, era una medalla de honor, un testimonio de su resiliencia. Y en ese momento, mis amores, entendí algo profundo, algo que este mundo de lujo y apariencia a menudo olvida, que la verdadera riqueza no se mide en carteras de cocodrilo ni en pisos de mármol, sino en la fortaleza del alma y la pureza del corazón. El karma, esa fuerza invisible que todo lo equilibra, había actuado con la implacable belleza de un amanecer después de una noche terrible. Alejandra, la basura de persona, la desgraciada, la marginal, había recibido su merecido, despojada de todo lo que creía que la definía, dejada a la intemperie con su propia miseria. Refugio, en cambio, había encontrado en su humildad una fuerza inquebrantable, en su dolor una oportunidad de crecer, y en sus zapatos remendados con alambre, un símbolo eterno de su dignidad inquebrantable. ¿De qué servía todo el dinero del mundo si te convertía en un monstruo? ¿De qué servían las pieles importadas y los trofeos de caza si no podías mirar a los ojos a la persona que te servía con honestidad? Nada, absolutamente nada. Porque recuerden, mis amores, la dignidad de una persona humilde, esa que se aferra a la vida con uñas y dientes, con alambre y con cinta, vale más que todas las joyas de la corona, más que todos los palacios del mundo. Es la verdadera moneda del alma, y esa, créanme, es la única que jamás se devalúa.